Dios les bendiga, mis hermanas. Damos gracias a Dios porque llegamos una vez más a este martes 17 de marzo y vamos a la segunda parte de este taller que se titula Conociendo el Reino de Jesús. Y este taller es en esta segunda etapa vamos a ver otros puntos que son tan importantes. Y lo que tenemos que entender es que cada una de nosotras estamos aquí para anunciar, para proclamar, para manifestar el reino de Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos intercesores también, entonces por lo tanto, para nosotros poder interceder o para poder anunciar el reino de Jesús, nosotros tenemos que conocerlo. Si nosotros conocemos algo, es fácil poderlo expresar. Entonces, por eso son estas capacitaciones y espero y oro que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento a todos para poder entender esta segunda parte del reino y que lo podamos entender de una manera sobrenatural para que sea real en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a entrar a la segunda parte y los temas que vamos a tratar es el sistema de gobierno del reino, la legislación del reino, los ciudadanos del reino, derechos y deberes de los ciudadanos del reino, el gabinete de gobierno del reino y la cultura del reino. Eso va a constar esta segunda parte de este taller. Y hoy vamos a iniciar con el tema uno. Pero para que esto sea efectivo, ¿qué dice aquí? ¿Qué necesitamos para tener éxito en este entrenamiento? Necesitamos tener disciplina, necesitamos tener compromiso y determinación, que no se nos olvide eso. Si usted quiere tener resultados, mis hermanas, en estos estudios, usted tiene que tener un compromiso de su parte, tiene que tener disciplina, tiene que tener una determinación qué quiere hacer con esto que usted está recibiendo. No solo es para que nos llenemos de información, sino que realmente prestemos atención al mensaje que el Padre nos está dando. Y el tema número uno de hoy que nos corresponde es, dice, el sistema de gobierno del reino. El sistema de gobierno del reino. ¿Y qué dice esto? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, hablar de la palabra sistema, nosotros de manera general estamos haciendo referencia a un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan como un todo. Si bien, aunque cada uno de los elementos del sistema pueden funcionar de manera diferente, siempre formarán parte de una estructura mayor. Esto está bien explicado, no necesita explicación. Cuando hablamos del sistema de gobierno del reino, nos referimos a qué? Lo que le da firmeza, consistencia, sostenimiento y movilidad al reino, el orden, el funcionamiento y el propósito que tienen todos los componentes del reino para que puedan haber movimiento. El orden de gobierno y de autoridad que Dios estableció dentro de su reino para alcanzar su propósito. Dice, el sistema de gobierno sirve para qué? Para traer orden, para traer estabilidad, para traer firmeza, para traer unidad, para traer fuerza, equilibrio y movilidad. Para eso es que el sistema de gobierno de este reino sirve. Entonces, todos estos componentes son una base sólida para que el sistema del gobierno se mantenga y son estos. Estos son, como dicen, pinceladas, porque hay muchos más, pero estos son los principales. En Efesios 4, 14 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, todo lo que estamos viendo nosotros lo adaptamos al sistema de gobierno terrenal, pero también lo afianzamos con pasajes bíblicos para ese sistema del reino celestial. Y aquí dice que ya no quiere que nosotros seamos esos niños fluctuantes. Cuando nosotros entendemos el sistema de gobierno del reino, nosotros vamos a saber quiénes somos y eso nos lleva a tener esa identidad firme, esa identidad en orden, esa identidad estable, con fundamento. Entonces ya no nosotros no nos vamos a estar comportando como esos niños fluctuantes. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos todos estos principios del sistema del gobierno del reino para saber en qué estamos, quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. El reino de Dios es un reino soberano. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso, único, portentoso Rey de las naciones. Ahí ya no tenemos que explicarle nada, porque cuando decimos todopoderoso, envuelve todo, no hay nada fuera de él, todo lo cubre, todo lo abarca. Es también decir que es dueño de todo poder en los cielos y también en la tierra, que nunca nadie ha derrotado sus planes, ni prevenido su propósito, ni resistir su voluntad. En el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nosotros tenemos un Dios poderoso, mis hermanas, todopoderoso. Y en 1 Timoteo 6:15-16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es nuestro Dios, al Dios que usted y yo servimos. En Primera Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Estamos hablando con pasajes bíblicos así que no tienen explicación porque ahí lo dice todo, lo encierra todo. El reino en la tierra está bajo la soberanía del Rey Jesús. El reino aquí en la tierra, el reino terrenal. Y en Mateo 28:18, él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, cuando él está diciendo toda potestad, está diciendo todo, absolutamente todo, y él lo gobierna todo y en el cielo y en la tierra, no solamente en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Y quién es ese? Su Dios y mi Dios, nuestro Dios. Vamos a ver aquí más adelante características del sistema de gobierno del reino de Jesús. Mire cuáles son estas características y son tan importantes que nosotros las sepamos, porque a veces, como le digo, nosotros enfocamos al reino de Jesús como este reino terrenal, que son reinos tiranos, reinos de injusticia, reinos que son dirigidos por leyes impuestas por los mismos hombres. Pero el sistema del gobierno del reino de Jesús tiene unas características peculiares que solamente este reino las puede tener. Y dice que el reino no es un imperio. Este reino no es una república.
Este reino no es democracia, no es socialismo, no es comunismo y no es una dictadura. Para que ustedes sepan qué significa cada uno de estos, les he sacado los conceptos de cada uno de estos para que sepamos que nada de eso es el reino de Jesús. Tenemos que conocer la otra parte para saber y comparemos a qué reino es que nosotros pertenecemos. Mire, dice un imperio. ¿Qué significa un imperio? Es un conjunto de muchos estados o territorios separados bajo un gobernante supremo o una oligarquía. Esto contrasta con una federación, que es un estado extenso compuesto voluntariamente por estados y pueblos autónomos. Un imperio es una gran entidad política que gobierna territorios fuera de sus fronteras originales. Una república, dijo allá que el reino de Yeshua no era una república. Y una república dice que es una forma de gobierno y de organización del Estado en la que el poder político y en particular la jefatura del Estado es ejercido por representantes del pueblo. Esto significa que el gobierno lo desempeñan individuos elegidos por la ciudadanía y sometidos a un cuerpo de leyes fundamentales iguales para todo, es decir, una constitución. Todos sabemos que cada país tiene una constitución en el marco de una separación de poderes. Dice que el reino de Yeshua no es una democracia. ¿Y qué significa democracia? Es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Nada de eso es el reino de Yeshua. Y dice que no es un sistema socialista. ¿Y qué es el socialismo? Es una corriente filosófica de pensamientos económicos, social y político, y un conjunto de diversos de teorías políticas, movimientos, partidos y sistemas socioeconómicos inspirados en dicha corriente de pensamientos. Oh, gracias a Dios que nada de eso es el reino de nuestro Señor Jesucristo. No es un sistema comunista. Dice que el sistema comunista es una ideología política y un modo de organización socioeconómica que inspira a construir una sociedad sin clases sociales mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y minas. Si bien su objetivo teórico es el igualitarismo, promueve el control de la política y la economía por parte del Estado. Y quiero comentarles algo esto. En mi niñez, en mi país, había esto y se desarrolló fuertemente y lo que hacían ellos era que cada vez que era la hora del almuerzo, estas personas llegaban a cada casa a pedir 10 raciones de comida y las 10 raciones tenían que llevar 3 ingredientes, más la tortilla, más la bebida, obligatoria. Y si usted no les proveía esa comida, usted se metía a problemas. Entonces, cuando yo analizaba esto y decía yo, wow, el comunismo para algunos era bueno, pero para otros era un sistema que oprimía. Y también para otros les beneficiaba porque cuando las personas tenían muchas propiedades, ellos venían y se las retenían y empezaban a compartírselas a todos aquellos que no tenían. Entonces, en ese tiempo se veía como injusticia porque las personas para poder tener esas propiedades, ellos tuvieron que trabajar mucho y venir y solo a extraérselas así fácilmente y dárselas. A veces habían personas que no les gustaba trabajar y fácilmente obtuvieron y se beneficiaron de lo que el otro había trabajado. Entonces, cuando yo miraba esto y analizaba, decía yo, gracias a Dios que el reino de Jesús no pertenece a nada de esto. Solo quería hacerles algo así porque, como dicen, en mi niñez yo tuve que vivir todo eso y es triste, hermana, y duro de verdad porque es un,
absorbe e intimida al pueblo, lo manipulan. Dice que el reino no es una dictadura. ¿Y qué es una dictadura? Es una forma de gobierno en la que un individuo o un grupo pequeño de personas acaparan el poder del Estado, generando de manera indefinida y sin limitación constitucionales reales. En una dictadura el gobierno se ejerce de manera autoritaria, vertical y sin garantía legales para los ciudadanos, ni espacio para el debate político, o sea que aquí no tenían opción para negociar. Por lo tanto, es considerada una forma contraria a la democracia, que no vamos a mencionar países para que no nos sancione YouTube, ¿eh? Pero tenemos aquí una representación que todas sabemos, ahí se está riendo, que es una de las muestras cuando hay una dictadura. Y hay otros países más que se podrían mencionar. Dice que el reino de Jesús es un sistema monárquico. Antes de para que veamos cómo es el sistema monárquico de Jesús, les voy a enseñar cuál es el sistema monárquico del hombre, porque para que lo podamos asociar nosotros tenemos que ver el otro punto. No solo me estoy materializando, quiero que también conozcan esa fuente por el otro lado. Dice que el sistema monárquico de la tierra es un sistema de gobierno en el cual el poder político supremo reside en una sola persona, el monarca, que es el monarca. Este puede ostentar títulos como rey, reina, emperador o emperatriz, y su autoridad puede variar desde un poder absoluto hasta funciones principales ceremoniales dentro de un marco constitucional. La característica fundamental de una monarquía es la concentración del poder en una figura central, que suele alcanzar su posición por herencia dinástica, o sea, es heredado. La figura del monarca ofrece estabilidad política, un referente moral y religioso y la capacidad de coordinar decisiones militares y administrativas en nombre del Estado. La legitimidad del monarca a menudo se basa en conceptos de derecho divino, tradición histórica o carisma personal. Ya salimos de esto y nos vamos a lo glorioso. Dice, el reino es un sistema monárquico. ¿Qué quiere decir con esto? En donde el rey ejerce funciones de Estado y gobierno. El rey establece las políticas del reino y el sistema legislativo. El rey nombra jueces, o sea, tú y yo, para representarlos. Nosotros somos sus representantes aquí en la tierra, para aplicar la justicia, para la administración de los recursos del reino. ¿No se goza usted, hermana, de todo esto? Dice, el rey es un gobernante eterno. En el reino de Jesús es un gobernante eterno porque ese no muere. En cambio, los gobernantes de los reinos terrenales sí mueren. Solo puede ser heredado a su sucesor, pero todos mueren. En cambio, el gobernante del reino que usted y yo pertenecemos es un rey, es un gobernante eterno, dice. El rey no puede ser sometido a juicio de ningún tipo. El ejercicio del poder del rey se vincula con la ley o los mandamientos de Yahweh, o sea, los mandamientos establecidos por él. Y por lo tanto, el rey gobierna como emisario de la voluntad divina, o sea, él es ese gobernante divino, celestial, eterno. El rey delega poder y autoridad para gobernar a quienes él señale. Estos poderes delegados deben solo ser usados para servir a los propósitos del reino. Mis hermanos, o quiere, aquí nos está diciendo, tus dones, tus talentos, todo lo que tú portas de él, solo son usados para propósitos del reino, no son usados para beneficio tuyo, sino que son usados para el propósito del reino. El rey busca que su reino esté en continua expansión. ¿Qué quiere decir con esto? En Génesis 1 al 28, él le dijo a Adán y a Eva,
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí les estaba declarando, expándanse, crezcan, multiplíquense, fructifiquen. Pero en el Nuevo Testamento está el otro mandamiento, la otro imperativo donde le nos dice a usted y a mí. Esto fue a Adán y a Eva, pero nosotros también obtenemos eso. Y nos dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el otro imperativo donde nos está diciendo, expándanse. Pero salgan, salgan, vayan donde están ellos. Ahí el reino se expande a través de usted y a través de mí, que somos sus representantes. No es un reino que se limita a no crecer, sino que aquí dice que este reino, él quiere que continuamente se esté expandiendo, porque los que habitan y los que son parte de ese reino no se quedan quietos, hacen uso de las oportunidades de bendición que cada uno de nosotros tenemos. Dice, el sistema de gobierno del reino es distinto a los sistemas de gobierno de los hombres, como ya lo pudimos ver. Le pude mostrar lo que son los reinos terrenales y aquí vemos que dice que el sistema del gobierno del reino de Dios es tan distinto y nosotros lo podemos comprobar acá. Miren, mis hermanas. Dice, toda la administración de las tierras está bajo la autoridad de Jesús. Su fundamento es la verdad del Padre Celestial. Su fruto es la justicia. Y nosotros hemos visto que los gobiernos aquí terrenales, ellos gobiernan bajo la injusticia, bajo la tiranía, bajo autoritarismo, bajo dictaduras. Y ha habido y por haber que podemos mencionar, pero este gobierno, el fruto dice que es la justicia. Gocémonos y alegrémonos, hermanos, porque pertenecemos al mejor reino. Dice, su gobernante busca servir y y el pleno bienestar de los ciudadanos del reino. El que gobierna este reino, él quiere servirnos y quiere que nosotros tengamos todo el bienestar habido y por haber para beneficio de los que habitamos en ese reino. Dice que su futuro es el establecimiento eterno. O sea que nosotros vamos a vivir eternamente con Él. No es algo pasajero. Si nosotros pertenecemos hoy a este reino, mañana no vamos a pertenecer. No. Nuestra ciudadanía es eterna. Cuando nosotros somos nombrados ciudadanos del reino, son para siempre, porque para siempre nosotros vamos a formar parte de este reino eterno. Dice que cuida, preserva la creación y la utiliza para que el propósito para el que fue creada preserva y cuida el equilibrio de vida. Este reino se preocupa de cada detalle para usted y para mí. Además, dice que crea una atmósfera de luz en las naciones, donde los sistemas de gobierno hoy en día son cubiertas las naciones por densas tinieblas, por densas oscuridad de pecado. Dice que hace caminar al ser humano en plenitud de su identidad y propósito. Cuando nosotros entendemos que somos ciudadanas del reino de Jesús, nosotros vivimos en esa plenitud. Conocemos quiénes somos. Si yo le pregunto a cada una de ustedes, ¿quién eres tú? ¿Qué usted me va a responder? Usted conoce su identidad. ¿Por qué estás aquí en la tierra? Usted sabe que está aquí para anunciar, para manifestar y para cumplir el propósito del Padre aquí en la tierra. No estamos para cumplir nuestros caprichos, para satisfacer nuestros deseos, no. Nosotros tenemos propósitos eternos, propósitos asignados por el gobernante de este reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que este reino también trae paz, gozo, justicia y seguridad a quienes están bajo su gobierno.
Miren, hermanas, todo esto nos trae a cada uno de nosotros si somos parte de ese reino. Cuando en nuestras vidas quiera menguar eso, preguntémonos, ¿por qué yo no estoy sintiendo tu paz, Señor? ¿Por qué en este momento yo no tengo gozo? ¿Por qué me siento insegura, Señor? Si somos parte de ese reino, nosotros tenemos que tener y tomar posesión de estas bendiciones que son para usted y para mí. Dice que nos conecta al ser humano con su verdad, con su verdadera naturaleza. O sea que en este reino nosotros conocemos el diseño original por cual hemos sido creados. Y dice que es el ADN espiritual, o sea, nuestro origen, nuestro diseño original. Por eso tenemos que retornar a ese diseño original. Pero para poder retornar nosotros tenemos que conocerlo. Y para formar parte de este reino, nosotros tenemos que conocer nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero origen, retornar a ese origen, a ese diseño celestial que Él preparó para cada uno de nosotros. Y dice, a esa imagen y semejanza de Dios. En el principio Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. A ese diseño nosotros tenemos que volver para poder formar parte de ese reino. ¿Y cómo lo obtenemos? Formando parte de este reino, porque dice que este reino conecta al ser humano con su verdadera naturaleza. Aquí es donde nosotros nos vamos a conectar realmente quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito de vida aquí en la tierra. Dice que también mantiene al hombre conectado a su creador. Esto es lo más glorioso, hermano. Este reino nos hace vivir conectados con nuestro creador, a la fuente principal. Para que no nos debilitemos, tenemos que estar siempre ahí conectados en la fuente. Y nosotros sabemos que allí en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Ahí nosotros tenemos que estar conectados a esa vid verdadera. ¿Para qué? Para que nosotros siempre tengamos esa vida y esa vida que solamente Él nos puede ofrecer, esa vida eterna. Para que podamos dar fruto, tenemos que estar conectados a nuestro Creador. Si nosotros nos desconectamos del Creador, nosotros morimos. Morimos porque nos desconectamos de Él. Ya no hay más esperanza, ya no hay vida. Porque aun cuando tiene su teléfono que está a punto de morir, usted viene y lo enchufla a su cargador, ese teléfono vuelve a cobrar, a tomar carga. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos del creador, nosotros perdemos esa conexión. Y ya cada vez más vamos debilitando hasta que llega un momento que morimos y morimos eternamente. Así que por eso, si nosotros pertenecemos a este sistema del reino, nos vamos a mantener conectados con nuestro creador. Dice, todos los sistemas de gobierno que han salido del hombre han sido producto de su condición de iniquidad. Porque cuando Adán pecó, todos nos volvimos inicuos. Y de la única manera que nosotros dejamos de ser inicuos es cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y ahí es donde nosotros somos hijos de Él y aceptamos su ADN espiritual. Es decir, de su independencia del gobierno del reino de los cielos. Todos los sistemas de gobierno de este mundo, mis hermanos, son con la condición de iniquidad cuando ellos lo hacen por su propia independencia, por su propia humanidad, por su propia sabiduría, en la sabiduría humana, ellos actúan, pero están desconectados totalmente del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver la diferencia. Las características de los sistemas de gobierno creados por el hombre. Miren las características de esto, mis hermanas. Dice que son fundados en el error, son productos de su iniquidad y de su orfandad espiritual. Su fruto es la injusticia. Buscan enseñorearse y subyugar a los hombres. Su futuro es la destrucción eterna, hermano. Eso es lo que ofrecen los sistemas de gobierno del mundo. Hacen mal uso de los recursos naturales creados por el Padre. Crean, dice, atmósferas de tinieblas en las naciones.
Hacen caminar al ser humano lejos de su identidad y propósito y lo alejan de su herencia, contrario a todo lo que el gobierno de nuestro Señor nos ofrece. Generan miedo, guerras, pleitos, enemistades, desasosiego e incertidumbre en aquellos que están bajo su gobierno. Así se encuentra el ser humano en incertidumbre. Ahogan la vida del espíritu, alimentan el humanismo y la independencia de Dios, o sea, los creen autosuficientes, creen que porque tienen poder, señorío, aquí terrenalmente pueden vivir y manejarse sin la dependencia del Padre, pero se equivocaron. Miren lo que dice Mateo 20, 25, 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que nos cuesta como hijos de Dios, hermanos, ser ese servidor del otro porque muchas veces nos gusta más que nos sirvan, pero aquí dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, pero queremos ser grandes sin ser servidores del hermano. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tampoco queremos ser eso, queremos ser grandes, pero no queremos ser el siervo del hermano. Así que Él nos dejó el mejor ejemplo, porque Él dijo, Él no vino aquí a ser servido, Él vino a servirnos a nosotros, a dar su vida en rescate por todos nosotros. La estructura del sistema de gobierno de Jesús. Dice, mire cómo está estructurado, esto es hermoso, yo la miraba y la contemplaba y yo decía, qué belleza, Señor. Dice, Dios creador y Padre. Dice que Él es el soberano de todo el reino, o sea, es la cabeza. Él allá, lo principal, no hay otro como él, nadie lo puede sustituir. Segundo, dice que el Rey Jesús, representante máximo del reino, él es el representante máximo del reino. El Espíritu Santo, máxima autoridad delegada en la tierra. Y esto ya lo sabemos y ya se lo he repetido muchas veces, que cuando Él se fue al cielo le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque le voy a dejar el consolador, el que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Él es la máxima autoridad delegada aquí en la tierra para usted y para mí, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y la pregunta ¿es el Espíritu Santo esa máxima autoridad en su vida? ¿Usted lo utiliza antes de tomar cualquier decisión o lo toma en cuenta hasta cuando ya necesita ayuda para que le ayude a resolver las malas decisiones que hemos tomado? Porque eso es lo que pasa muchas veces, que se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí para asistirnos, está ahí para guiarnos, está ahí para ayudarnos. Y muchas veces lo tomamos en cuenta, se nos olvida, hermano. No nos hemos familiarizado con Él para tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, sean pequeñas o sean grandes, en todo. Si Él dice que está aquí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, es en todo. No solo cuando nos acordemos, cuando nosotros lo hacemos parte de nuestras vidas, él ya es, como dicen, una costumbre, así como cuando usted le habla a un amigo importante, a su padre o a su madre, que usted lo llama con todos los días. Así mismo, usted aprende a tener esa dependencia con el Espíritu Santo, que no se nos olvide que es la máxima autoridad delegada aquí en la tierra. Y mire qué hermoso esto, la familia real. ¿Quiénes conforman la familia real? Conformada por los ciudadanos del reino. ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino? Yo estuviera levantando las dos manos, no solo una, hasta los pies a cara. Yo soy parte, yo soy los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los hijos del Padre? Oiga, el rey es el hermano mayor, porque el rey es Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Autoridades sacerdotales y jueces para ejercer gobierno. Esas sos tú y yo.
Miren, hermano, qué privilegio, qué honra, sin merecer nada. Nos ha puesto en estos lugares celestiales, en estos lugares especiales, en estas posiciones, hermano, que aquí en la tierra tal vez nunca las veamos ni las tengamos. Pero mire allá en el reino de Él, si somos valiosos, si somos piezas importantes, porque somos hermanas del rey. Somos hermanos del rey, porque dice que el rey es el hermano mayor. Wow, no se goza, hermana, no se goza, alégrese y gócese, porque de verdad esto es hermoso. Dice, todo rey se denomina como tal cuando tiene una nación sobre la cual reinar. O sea, un rey se denomina rey porque él está gobernando una nación. La Biblia enseña que antes que todo fuera, él era. Pero en realidad Dios, o sea, Yeshua no fue rey de la tierra hasta que creó un mundo sobre el cual reinar. Hasta ese momento Él era Dios omnisciente, omnipotente y el todopoderoso. Él creó primero un mundo espiritual invisible y luego creó un mundo físico. Cuando acabó su creación, entonces vino a ser rey de su creación. Y ahora sí existía una dimensión sobre la cual gobernar. ¿Qué pasó? Cuando él vino, dice que la tierra está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando él vino a poner orden, como lo veíamos allá adelante, atrás, que, que todo reino tenía que tener orden, estabilidad, firmeza, todo eso. Cuando él ya puso orden, dice que él ya Dios ya acabó su creación y entonces vino a ser el rey de esa creación. Y esa creación es para usted y para mí. Por eso él se preocupó y se enfocó para ser tu rey. Él tenía que tener un lugar donde él gobernar. Y por eso la creó para usted y para mí. En Colosenses 1:15 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Biblia compara la estructura de la nación del reino con la estructura del cuerpo. Miren, hermanos, qué importante. Cada cosa, cómo Él la sincronizó con su santa palabra para que usted y yo la entendiéramos. Muchas veces no la entendemos porque no la hemos escudriñado o la estamos viendo desde una perspectiva bien diferente. Hoy el Señor quiere que la veamos desde la óptica de Él, con la perspectiva de Él. En 1 Corintios 12, del 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos tenemos funciones, dones, unción, un trabajo específico, un territorio y un grupo de personas asignadas. Mire, un grupo de personas asignadas, yo solo me las imaginaba a todas ustedes con cada una con un grupito asignado. Y yo dije, wow, así miro a cada una de estas mujeres, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, así como nuestras manos, nuestros ojos, nuestros sentidos son parte de nuestro cuerpo físico, así nosotros somos parte de ese reino. Mire, el diseño del Padre Celestial era formar una familia desde el principio. El plan original de Dios era establecer su reino en la tierra. El Padre Celestial deseaba gobernar un mundo visible desde el mundo invisible. El hombre sería su representante creado específicamente para vivir en la dimensión natural
y gobernar lo que se ve, o sea, el mundo visible, a través de lo que no se ve, el mundo invisible, en un escenario llamado tierra, donde Abba sería la fuente de paternidad, instrucción, formación, identidad, provisión y protección. El Padre Celestial creó la tierra como una casa, una tienda o una cubierta para su familia, la cual tiene como fundamento la cabeza a Jesús, o sea, a Yeshua. Y aquí podemos confirmarlo una vez más, que dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Él es el fundamento principal del reino. En Romanos 1:19-20, Pablo lo revela, porque lo que Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos son fundamentos, hermanas, con palabra, como les digo, para que lo comprobemos con la palabra. Cuando el Padre creó la tierra y al hombre, no los hizo improvisadamente, oiga, sino en base a un diseño. Eso significa tamnif en hebreo, que consistía en que el ser humano viviera ¿en qué? En perfecta intimidad con el Padre Celestial. ¿Y cómo es que se comunicaba a él, verdad? Y en Efesios 2:18-20 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, nos lo vuelve a repetir y no te canses hasta que te lo memorices. Gálatas 6:10. Así que, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a este reino. Y dice que el diseño original que él hizo fue hacer una familia. Entonces, si nosotros somos parte del reino, tenemos una familia. Y dice que hagamos bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Eso tiene que ser nuestra prioridad, mis hermanas. Dice que gobernara la tierra como Yahweh gobernaba los cielos. O sea, nuestro Dios es el que gobierna los cielos, pero Él hizo esta tierra para que así como Él gobernaba los cielos, Él gobernara la tierra. En Génesis 1:28, y lo bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esas promesas es para usted y para mí, hermana. Creámosla, fructifiquemos, multipliquemos, llenemos la tierra. Nosotros todas esas promesas son para usted y para mí. Expandamos nuestro territorio. Y para terminar, no se nos olvide que este taller es para que en nuestra vida se establezca un nuevo estilo de vida porque todo se trata de Él, Jesús. Y la pregunta, mis hermanas, la pregunta del día de hoy es, ¿cuáles han sido las consecuencias de vivir fuera del sistema del gobierno de Jesús, del reino de Jesús? Tenemos consecuencias, hermanas, por vivir alejadas de ese reino. Y nosotros lo hemos hecho inconsciente por la misma ignorancia, hermana. Y dice, recuerde meditar y buscar más pruebas bíblicas de lo que has aprendido. Y por favor, mis hermanas, compartamos con alguien lo que estamos aprendiendo. No nos quedemos en nosotros esto, porque si no, nosotros tenemos que compartirlo. Este,
lo que es el sistema del gobierno del reino es tan importante que nosotros lo conozcamos, hermano, porque para poder nosotros, si nosotros somos vendedores de un producto, para nosotros hacerle entender a aquella persona que es tan vital que ellos compren y que necesitan hacerle entender, digamos un ejemplo, voy a poner esta agua. Entonces, usted está en un día caluroso y yo soy vendedora de agua, pero yo tengo que conocer la marca, mire el producto, que esto es lo mejor, esto le va a satisfacer la sed y expresárselo de una manera que usted, aunque tenga 5 o 7 más aguas vendiéndose a la par de esta persona, usted va a comprar a aquella persona que le hizo entender que eso era lo único que usted podía obtener. Para satisfacer esa sed que usted tenía, es esta única botella, no importa todas las otras, porque los otros estaban ahí, calladitos y solo tenían las aguas allí en exhibición para que se vendieran, pero no la mostraban, no le explicaban. Para que el sistema del gobierno del reino de Jesús, usted tiene que conocerlo y tiene que mostrarle al otro que es la única opción que tiene, que no hay otra opción, que los gobiernos del reino de esta tierra gobiernan pero con tiranía, gobiernan con injusticia. Pero usted y yo los estamos invitando a pertenecer a un reino, que es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo. Pero no solo eso, es un reino eterno, un reino con ciudadanía celestial, con ciudadanía eterna. Es lo mejor, pero para poderlo usted explicárselo a otra persona, usted tiene que conocerlo, tiene que creer a qué reino usted pertenece. Porque muchas veces nosotros no podemos explicar el mensaje del reino a otro, porque ni nosotros mismas nos ha caído el 20, como dice, de a qué cuán valioso reino nosotros pertenecemos, cuán importantes somos. Y eso es lo que nosotros tenemos que creernos, mis hermanas. Conociéndolo, nosotros vamos a poder explicarlo y hacerle apetecible a aquella persona ese reino. Hacerle que es la única opción y es que es la única opción. Es lo más grandioso, lo más hermoso, hermana, que nosotros podemos tener. Y conociendo el sistema del gobierno del reino, hermano, nos da una perspectiva diferente de ver quiénes somos nosotros. Ya nos vemos con una óptica diferente. Ya nosotros, conociendo esto, ya no tenemos licencia para pecar. Ya no tenemos licencia para fallarle. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es un mensaje para que nos concienticemos, hermana, que ya no es jugar a la iglesita, ya no es pertenecer a un sistema religioso, es ser parte del reino de los cielos, del reino de Yeshua, conociéndolo a el sistema de gobierno de él aquí en la tierra, es que nosotros vamos a ser efectivas. ¿Por qué? Porque ese reino viene a morar dentro de nosotros como un reino invisible. Y si el reino de él mora dentro de nosotras, nuestras vidas tienen que dar evidencia. Nuestras vidas tienen que ser diferentes. Tenemos que experimentar un cambio, tenemos que experimentar esa metamorfosis de transformación en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de ser. Esto es lo más glorioso que usted y yo, hermana, estemos aquí en este momento disfrutando de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a ser ignorantes de esto. Mi pueblo perece, dice la palabra, porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra. Porque no hemos aprendido a escudriñarla. A veces nos conformamos con lo que nos dijeron. Pero cuando nosotros venimos y meditamos en ella y escudriñamos y buscamos, encontramos esos tesoros que están ahí. Porque su palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar esas cosas grandes, esas cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Escudriñando esta palabra.
Allí es donde nosotros vamos a ver que somos parte de este reino celestial, de este reino glorioso, conociéndolo, amándolo, disfrutándolo, sintiéndolo, experimentándolo y disfrutándolo aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Por eso dice que la tierra está llena de toda su gloria. Y si la tierra está llena de su gloria, lo dice su palabra, es un sí y es un amén. El detalle es que nosotros andamos tan ocupados y estamos tan a prisa que no vemos todos esos beneficios que nosotros podemos disfrutar aquí terrenalmente. Eso tiene que ser nuestro enfoque cada día. Conocerlo a Él, conocer su reino, conocer ese reino que Él está preparando para cada una de nosotros, porque ahorita lo tenemos invisible dentro de nosotros, pero un día lo vamos a gozar con Él eternamente. Así que voy a orar para dar terminada la clase de hoy. Padre, gracias. Gracias por este momento hermoso, Señor, donde tú nos muestras ese sistema de este gobierno, de este reino al que tú, oh Dios, nos has hecho partícipe, Señor. Abre nuestro entendimiento cada día. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu reino, Señor. Y al entenderlo, vivirlo, disfrutarlo aquí en la tierra, disfrutarlo a plenitud contigo, Señor, que no somos huérfanos, que ya no vivamos en orfandad, Señor, sino que disfrutemos, Señor amado, de estos tesoros que solamente los podemos encontrar a través de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice a cada mujer que está aquí presente, Señor, como las que escucharán en diferido. Sea tu nombre siempre bendito hoy y para siempre, papá. Gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste por cada una de nosotras, papá. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén y amén.